Buenos días. Damos gracias a Dios por la vida hoy, por sus bendiciones, su favor. También damos gracias por los amigos. Para mí es grato acompañarles hoy y estar con ustedes disfrutando de la presencia del Señor. Y es bueno recibir de Dios cada día. Hay una cosa que todos los días recibimos nueva, y es la misericordia de Dios. En esta mañana también estamos estrenando misericordia. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale: hoy estamos estrenando misericordia. Regálele una sonrisa, por favor. Con el saludo de mi familia, la iglesia Proyección del Reino en Tierra Alta, de la familia Filadelfia, y el aprecio reiterado hacia ustedes, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarlo al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a mirar una palabra, un relato bíblico, un relato escritural poderoso. Cuando esté allí, por favor, dígame. Libro primero de Samuel, capítulo 30. La palabra del Señor dice, para bien de todos, de la siguiente manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Diga conmigo: la habían invadido, la habían asolado y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Diga conmigo: se angustió mucho. No le escuché, repita por favor: se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus mujeres. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campamento un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres?
Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguev, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David, alguien diga conmigo, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Versículo 19, léalo atentamente conmigo. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Regáleme una sonrisa e inspíreme para hablar la palabra en esta mañana. El tema para hoy: de rachas negativas a buenos tiempos en Dios. Lo puede repetir: de rachas negativas a buenos tiempos en Dios. Escúcheme, vamos a iniciar el mensaje de esta mañana hablando de lo que son rachas. Hemos escuchado este término, hemos escuchado esta palabra, pero tal vez no nos hemos detenido para analizar o conocer lo que significa una racha. Pues una racha es un periodo de tiempo que un individuo vive. Una racha es un periodo de tiempo que puede vivir también una familia, una ciudad, una nación. Cuando decimos racha, el tiempo que determina una racha no está definido. Una racha de tiempo puede ser 1 año. Una racha pueden ser 2 años, 10 años. Una racha pueden ser 20 años. También es cierto que hay rachas buenas y hay rachas negativas. Hay periodos de tiempo donde todo lo que planificamos sale de acuerdo a lo que se planificó, de acuerdo a lo que se proyectó. Cuando planificamos o proyectamos y todo sale bien, esto produce no solo satisfacción, también genera aquel sentimiento de realización, porque las cosas se están dando. Pero cuando enfrentamos rachas negativas, las rachas negativas traen consigo, además de el no logro de metas, la no realización. Las rachas negativas traen consigo, escúcheme con atención, traen consigo sentimientos de frustración. Una racha puede traer consigo, una racha negativa, no solo sentimientos de frustración, puede implicar también lágrimas, puede implicar separaciones, divisiones. Muchos hogares, muchos matrimonios se han divorciado después de un periodo, de una racha angustiosa, terrible.
La Biblia nos enseña acerca de esto. La Biblia llama a esto que hoy estoy denominando malas rachas. La Biblia lo llama el día malo. Y la Biblia dice que cuando el día malo llega, la Biblia advierte que Dios estará allí para defender y rescatar a los suyos. ¿Cuántos lo pueden creer y dar un aplauso al Dios eterno, al Padre de gloria en esta mañana? Y hay personajes no solo de la Biblia, hay personajes de la historia que han enfrentado malas rachas, que han vivido también buenos tiempos, tiempos de logro, tiempos de alcance, tiempos en los que se han lanzado a un desafío, a una meta grande y la han alcanzado. Podemos hablar de esto en el campo deportivo, podemos hablar de esto en el campo artístico. Algunos cantantes, algunas agrupaciones han tenido sus buenas rachas y en esas buenas rachas han estado, bendito el Señor, como decimos, pegados, pero luego han enfrentado momentos difíciles, momentos donde tal vez si son una agrupación, una orquesta, se han desintegrado. Por ahí hubo hace un tiempo una orquesta, no sé, Pastor Edwin, si la recuerdas, el grupo Banana. Este grupo estuvo pegado y fue un grupo que viajó por muchos lugares, pero luego de esta buena racha ellos enfrentaron un periodo adverso que llegó a desintegrarlos como agrupación y desaparecieron de los medios. Y hace un tiempo me llevó la inquietud a averiguar qué había pasado con ellos, y lo que ocurrió fue que enfrentaron una racha terrible, negativa, que no pudieron superar. ¿Cuántos me están escuchando lo que digo? Les ha pasado a deportistas. Nosotros conocemos bajo el micrófono, porque no quiero que me censuren ahí el video, lo que le pasó a Falcao después de excelentes temporadas en Europa y de haber sido calificado en algún momento como el mejor 9 del mundo. En su momento, el hombre más peligroso en esa posición, en el área, el hombre activo más peligroso en esa posición, pero luego enfrentó lo que todos sabemos, una lesión. Y esta lesión no solo lo marginó de las canchas, lo marginó también de la participación en el Mundial de Brasil 2014. Sabemos que este hombre es un hombre de Dios. Sabemos que él se refugió en Dios y mucha gente oró por él. Yo fui uno de los que oré por él, que se recuperara, y el hombre se recuperó y volvió a las canchas. Y aunque ciertamente no volvió a ser el mismo, quedaron allí, según los psicólogos del deporte, quedaron allí algunos temores y algunos cuidados que no permitieron que el hombre volviera a ser el mismo en la cancha, alcanzar el mismo nivel competitivo que tuvo antes, pero superó esa racha. Yo vengo hoy a decirle a alguien: si has estado enfrentando un tiempo de esos que no quisiéramos vivir, de esos tiempos que han implicado lágrimas, de esas situaciones que te han puesto a esperar, de aquellas circunstancias que generan lágrimas, hoy estoy aquí para decirte que el tiempo malo, la mala racha va a pasar, porque Dios tiene para ti diseños de grandeza y de victoria. Dios tiene para ti tiempos de bendición en el camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Una mala racha fue la que enfrentó Abraham en Génesis capítulo 14, cuando vinieron para contarle que se habían levantado 5 reyes y habían avanzado en su campaña de conquista y entraron a Sodoma y a Gomorra y se llevaron cautivos a muchos, y entre ellos también fue Lot y su familia.
Abraham recibió esta noticia y como pariente, como tío, él se levantó para ir en busca de su sobrino. Esta noticia indudablemente sacudió la casa, la familia de Abraham, al punto que él armó un ejército. La Biblia dice que armó, bendito el Señor, 318 siervos nacidos en su casa, y fue por el desierto en busca de su sobrino. Cuando llegan noticias así, cuando un familiar está en prueba, cuando esa prueba toca no solo el corazón, toca la economía, toca las fibras más sensibles del alma, esto es conocido como malas rachas. Señores, hemos tomado esta mañana un relato bíblico donde encontramos a un hombre. Este hombre fue David. Diga conmigo, David. El David que estamos estudiando hoy es un hombre que enfrentó en ese momento que el relato nos permite observar, enfrentó una racha difícil. La Biblia muestra que David estaba en plena campaña de conquista para extender los dominios de Israel. Dios los había respaldado hasta entonces. El ejército de David, compuesto por 600 hombres, conocidos también como los valientes de David, habían estado en campaña en otro lado. Pero cuando David se concentró en la mitad del momento, los enemigos aprovecharon para hacer una incursión, bendito el Señor, ante el descuido, ante la desatención, por causa de tener otro objetivo. ¿Quiénes eran estos enemigos? La Biblia lo dice, primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 1 dice que al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclad, y habían asolado Siclad y la habían prendido. Note que estos amalecitas, bendito el Señor, que eran, las características de ellos es que eran persistentes. Ellos perdían una batalla, pero consideraban que no perdían la guerra. El término Amalek tiene varios significados. Uno de ellos es merodeador. Diga conmigo, merodeador. O sea, ellos siempre estaban merodeando, dando vueltas, aún en lugares donde no habían alcanzado victoria, aún en lugares donde en otro tiempo los derrotaron. Ellos eran persistentes y empezaron a merodear por el desierto, y llegaron a Siclad y encontraron que los hombres que resguardaban la ciudad no estaban, y aprovecharon esto. La Biblia habla de tres características, escúcheme, de la forma como ellos entraron a la ciudad. Primera característica de ese ataque, dice que ellos invadieron el Negev. Diga conmigo, invadieron. No te escucho, repite, invadieron el Negev y a Siclad. Pero luego dice, y habían asolado Siclad. No solo fue una invasión, ellos empezaron a tumbar las tiendas, empezaron a destruir todo lo que se había construido, levantado con esfuerzo en la ciudad. Pero además de invadirla, de asolarla, la Biblia dice que la quemaron, le prendieron fuego. Así está escrito. El fuego no hay que esforzarnos para hacer comprender al auditorio que el fuego destruye todo lo que encuentra a su paso. Así que al invadir, al asolar y luego prender la ciudad, lo que hicieron fue destruirla por completo. Si bien no habían dado muerte a ninguno de las personas de la ciudad, arrasaron la ciudad. Cuando usted ve aquello por lo cual se esfuerza, cuando usted ve aquel proyecto que al fin logró,
materializado, usted se alegra. Pero si algo toca eso que usted adquirió con esfuerzo, usted, bendito el Señor, es golpeado, es una pérdida en psicología. Y esta pérdida obviamente, bendito el Señor, genera un duelo. Ellos, bendito el Señor, destruyeron la ciudad, lo que David y sus hombres lograron con esfuerzo. Ahora alguien tal vez en esta mañana comprende muy bien lo que estoy diciendo. Tal vez las circunstancias han tocado alguna parte de tu patrimonio. De pronto las circunstancias que estás viviendo han afectado tu economía. Probablemente lo que ha ocurrido ha atentado contra lo que has construido con esfuerzo. Pero vengo con noticias agradables, y es que Dios que te bendijo te va a restituir. Dios que te bendijo, bendito el Señor, va a devolver. Si algo se ha perdido, si yo estuviera en su silla, le daría un aplauso fuerte al Dios del cielo. Dios traerá un tiempo nuevo, un tiempo restituidor para usted. ¿Cuántos sonríen en esta mañana? Ahora, cuando David vuelve, nadie le fue a decir. Cuando ellos volvieron a la ciudad, así como cuando uno estuvo de viaje por trabajo y vuelve, y cuando vuelve se encuentra con una realidad triste. Diga conmigo: triste. Repita, por favor: triste. La triste realidad de que la ciudad que había sido su morada hasta hacía algunos días, ahora estaba destruida. Destruida. Es una situación difícil, escúcheme, porque además de la destrucción evidente de todo lo material que había en la ciudad, los seres queridos no estaban. La incertidumbre al ver la destrucción, los niveles de destrucción, al punto que quemaron todo en la mente y en el corazón de los hombres. Estaba la incertidumbre por no saber si habían dado muerte a algunos de sus familiares o tal vez a todos. Quiero meterla en este relato y en las circunstancias que el relato expresa, el nivel del impacto que esto produjo, el nivel del daño, no solo mental sino emocional, el nivel de afectaciones que esto produjo. La Biblia dice entonces que estos hombres que habían sido, escúchame, valientes, alzaron su voz y lloraron. Diga conmigo: lloraron. Repítelo, por favor: lloraron. Ese día ellos lloraron. El capítulo 30, primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si has llorado en los últimos meses, déjame decirte que no solo tú has llorado, también David lloró. Los hombres de Dios tuvieron momentos en los que las lágrimas corrieron por sus mejillas, y no precisamente por alegría o por la emoción que produce el alcanzar una victoria. Lloraron sintiéndose frustrados, fracasados. Por eso en esta mañana quiero decirte que el Dios que consoló, fortaleció a David, también te consuela, te fortalece a ti ante aquella situación de pérdida tal vez, o de impacto emocional, mental. Dios te fortalece, Dios te da la victoria en este día. Dale el aplauso fuerte a Dios, el Dios que fue consuelo para David, también lo es para ti. A su nombre damos toda la gloria. Pero escúchame, la Biblia muestra
además del llanto en alta voz, porque la escritura amplía la información. Esto se conoce como una expansión proporcional en términos de la teología y de la hermenéutica bíblica. Hay una expansión proporcional. Dice que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Primero lloraron en alta voz. Eso no fue un llanto así como aquellos llantos estrato 7. No fue llanto así de la actitud de secar con la punta del pañuelo, porque uno lo agarra así que. No, estrato alto hace así. Pero aquel día David y sus hombres alzaron la voz y lloraron. El llanto de estos hombres fue tan fuerte que la Biblia dice que les faltaron las fuerzas para llorar. No solamente ellos. Una mala racha fue la que vivió Simón Pedro. En el capítulo 5 de Lucas, usted lo conoce bien, Lucas capítulo 5. Pedro toda una noche intentando la victoria de un pescador. ¿Cuál es la victoria de un pescador? Pescar, tener peces en su barca. Pero Lucas capítulo 5 muestra que al día siguiente, después de toda una noche de trabajo, Pedro no tenía un solo pez en su barca. Diga conmigo, una mala racha. Una racha de una noche, pero una noche de esas que queremos borrar de la memoria. De esas que deseamos que sea excluida del registro en nuestra memoria, que desaparezca del subconsciente. Pero llegó Jesús a la mañana siguiente, mientras ellos lavaban sus redes, y Pedro el pescador pensaba en su familia. Pastor, pero es que la Biblia no describe la familia de Pedro. Pero bueno, yo te digo, tenía suegra, y si tenía suegra, tenía esposa, tenía familia. Una mala racha que Jesús cambió en un solo día. Levanta la mano derecha, diga: Dios va a cambiar las malas rachas por tiempos de bendición. Ese día no solo se llenó la barca de Pedro. Después de que se llenó la barca de Simón, tuvieron que llamar a otras barcas, porque el Señor llenó todas las barcas vacías. Diga conmigo, lo que las malas rachas dejaron vacío, Dios lo va a llenar. Si yo estuviera en tu lugar, le daría un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Pero quiero entrar en la recta final y quiero invitarte a observar las actitudes frente a esos tiempos difíciles. Las actitudes o la reacción que puede o podemos llegar a asumir frente a estas situaciones a las que hoy estamos llamando malas rachas. Primero, se pueden asumir actitudes negativas o que no ayudan. Diga conmigo, hay actitudes negativas o que no ayudan, que no aportan al propósito de superar. No son actitudes que evidencien resiliencia. ¿Qué hicieron los hombres cuando recibieron el impacto de la destrucción y la desaparición de los suyos? Buscaron culpable. Primero buscaron un culpable. Versículo 6, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué intentar
notaron estos hombres que minutos antes del impacto, ante la pérdida, elogiaban a David. Cuando llegaron a la ciudad, quisieron apedrear a David, quisieron apedrearlo. Tal vez algunos dijeron: el culpable es David, nos demoramos en retornar, él tiene la culpa. ¿Ha estado usted culpando a alguien de lo que ha ocurrido? Muchas veces el esposo culpa a la esposa: en esta iglesia no pasa eso, se me olvidaba. Sonría, por favor, sonría. Tú tienes la culpa. Muchas veces culpamos a los hijos. Si no tuviéramos tantos hijos, bueno, la realidad es que ellos no pidieron nacer, no eligieron la familia que les tocó, tampoco eligieron a sus padres. Y si hubiera culpable o responsables, más responsables somos nosotros los padres. David no tenía la culpa de lo que había pasado. Su campaña era una campaña en pro del desarrollo de la nación. Pero estos hombres habían recibido un impacto. La reacción fue buscar un culpable, y este síndrome es propio del hombre caído. Cuando Dios confrontó a Adán en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 versículos 8 al 10, ahí en adelante, después de que Adán y Eva pecaron delante de Dios con su desobediencia, Dios aparece a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán responde: oí tu voz en medio del huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé no comieses. Y Adán inmediatamente dijo: yo, one moment, please. Fue la hembra que me diste. ¿Cómo se dice? It's the woman, ¿sí? Fue la mujer. Fue la mujer. A la mujer le dijo: ¿qué hiciste? No te asustes, tranqui. Y ella dijo: yo, one moment. Fue el reptil. Dios se dirige a la serpiente. La serpiente no tenía a quien culpar. Por cuanto esto hiciste, sobre tu pecho andarás y polvo de la tierra comerás todos los días de tu vida. Pero te das cuenta que es característico de la naturaleza caída buscar un culpable. Cuando buscas culpables, en tu pretensión siempre lo vas a encontrar, aunque no lo sea. Y cuando ubicamos desde nuestra percepción un culpable, le caemos a golpe. Mucha gente ha sido destruida, y hay que decirlo, aún en las iglesias, porque tú eres culpable de lo que pasó. Por eso, por buscar culpables, muchos hogares, matrimonios se han destruido, porque en la percepción de uno de los dos hay un culpable. Y en la relación conyugal, lo que se alcance es por esfuerzo mutuo. Y si algo se destruye, hay niveles de responsabilidad iguales. ¿Cuántos me están escuchando? Otra reacción de ellos, escúchame, la actitud de ellos fue claudicar ante la situación. Levantaron la voz y oraron, pero ellos dijeron: no hay nada que hacer. Tal vez tú estás considerando que no hay nada que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Ya no vale la pena. Y entonces has pensado que como no hay nada que hacer desde tu perspectiva, entonces echémonos a llorar. Dígamele al que tiene a su lado: Dios siempre tiene una salida. Dios mío, voy por este lado, vamos, repíteselo: mi Dios siempre tiene una salida. Y esa salida que Dios tiene es gloriosa. Esa salida que Dios tiene es sobrenatural. Si yo estuviera en tu silla, levantaría mi mano. Esa salida que Dios tiene
también trae consigo recursos sobrenaturales, respuestas que usted no imaginó. Y esas son las que Dios va a traer a su casa. Esas son las que Dios va a traer a su salud para restaurarla. Son las que Dios va a traer sobre tus finanzas. Dale ese aplauso más grande. Esas salidas sobrenaturales son las que Dios va a mostrar con tus hijos. Y a su nombre damos toda la gloria. Ahora, ¿qué hacer positivamente ante las malas rachas? Usted puede ponerle otro nombre. Usted puede llamarlo momentos adversos. Sí, usted puede ser técnico, es usted el que está tomando sus notas, se vale. Pero ¿qué hacer ante las malas rachas? Vamos a ver a David. Dígamele al que tiene a su lado, David, la actitud de David. Quiero recordarte que se llevaron cautivas a dos de las mujeres de el atrevido David. En este sentido, ¿no? Si batallamos con una, no quiero dañar tu día. Diga conmigo, una es una bendición. Bueno, David tenía dos, pero también fueron llevados cautivos sus hijos. Pero hay una actitud de David entre las que vamos a mencionar que a mí me encanta. Versículo 6, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Ante el impacto, ante el intento de sus hombres por apedrearlo, cuando la Biblia resalta este hecho, escúchame, es porque ellos agarraron piedras en sus manos. Tal vez lograron llevar a David hasta alguna parte donde no tenía escapatoria, con piedras en sus manos y la firme intención de apedrearlo. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué hacer ante las rachas malas? Levanta la mano, diga fortalecerme en Dios. Vamos, repítelo en alta voz: fortalecerme en Dios, fortalecerme en Dios. Este aspecto de fortalecernos en Dios, escúchame, no es ese aspecto místico religioso de decir me apartaré en ayuno, porque en un momento de esos tal vez lo que uno menos quiere es ayunar. Es uno de esos momentos en los que alguien viene a mostrarte un texto bíblico y tú le dices: ya yo sé lo que dice ahí. Pero es esa actitud de en medio del llanto, tal cual como estamos, aún con las lágrimas corriendo por las mejillas, decirle a Dios: estoy deshecho, estoy deshecha, pero yo recurro a ti, me fortalezco en ti. Vamos, diga conmigo: me fortalezco en Dios. Mire al que tiene a su lado, dígale: hoy fortalécete en Dios. Repítaselo: fortalécete en Dios. Cuando te fortaleces en Dios, escúchame, tu perspectiva sobre el presente y el futuro comienza a cambiar, porque Dios te lleva a ver que aún de la nada Él puede crear bendiciones. La Biblia dice que Él hace ríos en el desierto y fuentes de agua viva en la tierra seca. ¿Cuántos creen esa palabra en esta mañana? Dale un aplauso fuerte al Señor. Segundo aspecto: ¿qué hacer ante las malas rachas? Diga conmigo: pedir dirección a Dios. No te escucho, repite: pedir dirección a Dios. Porque en esos momentos, cuando no hay la oxigenación necesaria en el cerebro,
cuando el sistema nervioso central no está funcionando adecuadamente y afecta también al sistema nervioso periférico, de tal manera que los pensamientos en ese momento no son pensamientos con claridad. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios: guíame, ¿qué hago? Porque en un acto de rabia uno a veces quiere desaparecer gente, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros. Me encantan estos escenarios donde yo me siento en casa. Quisiera uno como cerrar los ojos y cuando los vuelva a abrir ya no esté. Decía una señora por allá: si mis ojos fueran balas estuviera bien desaparecido hace rato. Entonces, lo mejor que puedes hacer no es hablar lo que se venga a la boca, porque hieres, haces daño y después cuesta arreglarlo. Lo mejor que puedes hacer, además de fortalecerte, que es en Dios, que es el primer aspecto, el segundo es: pide dirección. Versículo 7, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué dirección de Dios? Cuando viene dirección así, después de buscarla, esa dirección te da seguridad. Diga conmigo: seguridad. Vamos, repita: seguridad. Ahora dígamelo al que tiene a su lado, dígale: Dios hoy te está dando dirección, y su direccionamiento te da seguridad. Seguridad. Tercero, conectarse. Este término me encanta, muy moderno. Conecta con gente espiritual. Me hago entender. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 7, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar no le dijo: ¿y qué? Hey, pero si el sacerdote soy yo, ¿cómo así que me vas a quitar mi función? Abiatar se acerca y le pasa el efod. Un hombre espiritual. La persona que es espiritual, cuando alguien cae, no va a preguntarle: y que bueno, ¿y tú en qué pecado es que te encuentras? O sea, ¿cuál fue la acción que tú hiciste para llegar a tal condición tan deplorada? Sí, porque se vuelven hasta, ¿cómo se dice?, muy técnicos. Imagínate tú si el sacerdote Abiatar hubiera tenido otra reacción. Pero era un hombre espiritual. David lo sabía, y en ese momento se acerca y le dice: yo te ruego que me acerques el efod. Lo que hizo el sacerdote Abiatar, en pocas palabras, fue facilitarle a David, como sacerdote Abiatar, facilitarle a su rey el poder consultar a Dios. Gente espiritual facilitará las cosas en un momento. Escúchame lo que estoy diciendo. Gente espiritual facilitará las cosas para ti. Serán instrumentos de Dios para facilitarte recursos si los necesitas, conexiones si no las tienes. Por eso tienes que conectar con la gente correcta, y la gente más correcta en esos momentos es gente espiritual. Gente que no te diga: y que a ver si te levantas, si es que logras, porque mis registros históricos dicen que nadie ha logrado levantarse. Un espiritual no te dice eso. Un espiritual te dice: Dios te va a levantar. Hay otra oportunidad en Dios para ti. Viene un tiempo nuevo, viene oportunidad. Vamos, dale el aplauso fuerte a Dios. Necesitamos a esos Abiatar en este tiempo. Cuarta y última: cuando hay rachas negativas, en cuarto lugar, necesitamos una actitud resuelta, determinada. Dios le dice a David: síguelos. Y David no dijo: bueno, ya Dios me dijo que lo siguiera, pero yo voy a esperar unos 4 días a ver
si de pronto el ánimo de los hombres cambia. No, Dios le dice: síguelos, porque de cierto los alcanzarás y vas a liberar a los cautivos. David inmediatamente arrancó. Hay personas que no han superado esos tiempos adversos porque no han tenido esa actitud resuelta, determinada. Hay cosas que hay que hacerlas cuando ya. Diga conmigo: ya. Ya. Hay un detalle cuando Dios le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3. Escúchame. Dios le dijo a Moisés: ven, por tanto, ahora. Le aparece Moisés, ve la zarza, queda impactado con lo que ve. Pero luego Dios comienza a hablarle, y en Éxodo capítulo 3 versículo 10, con esta cita termino, te lo aseguro. Dios le dice: Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuándo le dijo Dios? Ahora. O sea, ya la contemplación del fuego en la zarza y que la zarza no se consumía. Ya, ahora, ven, porque te enviaré a Egipto. ¿Cuándo? Ahora. Dígamela al que tiene a su lado, dígale: hoy determino que hay cosas que van a cambiar. Vamos, dígale: hay circunstancias desfavorables que tienen que desaparecer. Escúchame, hay que tener en algunos casos la determinación para darle la vuelta a la página oscura del libro de la historia de la vida. Ya has llorado lo suficiente allí, ya has lamentado lo suficiente allí, ya has mirado lo suficiente esa situación. Ahora dale la vuelta a la página, porque un nuevo tiempo comienza. Determina, resuelve, y los cambios vendrán. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, ponte de pie, ponte de pie. Levanta las manos, levántalas.